Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, los integrantes del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con una más de las charlas en donde queremos transmitir qué es lo que hacemos los investigadores en el INAH, cómo nos vinculamos estas investigaciones y nosotros mismos con la sociedad, y cuáles serían los efectos para estas investigaciones que inciden en la cultura, en la conservación de la cultura, en la difusión de la cultura, en la adopción de políticas públicas. ¿Qué pasaría si efectivamente se hace un recorte presupuestal como el que se tiene planteado para estas investigaciones? En esta ocasión, Miguel Ángel Adame Cerón, quien nació en la Ciudad de México en 1957, nos hablará sobre el tema de pandemias. Él tiene licenciatura en etnología y maestría y doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, cursó un diplomado internacional sobre pueblos indios, desarrollo, y ha asistido a más de 30 cursos sobre disciplinas sociales, económicas, ecológicas y tecnoculturales. Él es docente e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde ha desempeñado diversos cargos y comisiones y ha impartido cerca de 100 cursos de diferentes temáticas relacionadas con la antropología, las ciencias sociales, las ciencias médicas y la filosofía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2010 y ha tenido diversas comisiones por CONACYT. También es miembro del cuerpo académico Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura. Ha sido conferencista, ponente, expositor y comentarista en más de 100 eventos académicos, así como en más de 100 publicaciones sobre temas históricos, étnicos y de cultura popular, médica, ecológica, tecnológica y urbana. Es colaborador de la revista electrónica internacional Rebelión, participante en el Consejo Editorial Consultivo de la revista Navegando, revista de Ciencias Sociales, Política y Cultura. Fundador y miembro del comité organizador de la Cátedra Karl Marx, con sede en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 2011. Ha sido organizador y coorganizador de coloquios, encuentros internacionales y nacionales sobre nuevas corrientes antropológicas, metodología, familias y parentesco, etnografía, interculturalidad, marxismo, antropología, historia y ciencias sociales, y sobre terapias y ritualidades. Coordina el Seminario Permanente de Ritualidades y Terapias. Es titular de talleres y proyectos de investigación sobre procesos de salud, enfermedad, antropología urbana y nuevas tecnologías, New Age y posmodernidad, medicinas tradicionales y alternativas. Obtuvo mención honorífica en el 19 Concurso Internacional al Ensayo Crítico del Premio Libertador de América Simón Bolívar en 2015, otorgado por el Ministerio de Cultura del Estado Bolivariano de Venezuela y la Red de Intelectuales de América Latina. Es autor de al menos 12 libros y coordinador de otros tantos. Entre sus libros se encuentran La conquista de México en la mundialización epidémica y Ébola y la mundialización epidémica. Miguel Ángel, platícanos. Buenas tardes. Este tema que es tan importante para la antropología y la historia, que es una propuesta teórico-metodológica de cómo abordar las epidemias de manera crítica y reactualizándola para el caso de la epidemia que estamos viviendo actualmente, la pandemia COVID-19. Entonces, el tema se llama Abordaje Antropohistórico Crítico sobre Epidemias, Pandemias y COVID-19. Bueno, como todos sabemos, y ha sido últimamente muy recalcado, las epidemias han sido eventos históricos que han marcado e incidido en el curso de la historicidad humana. Generalmente se les ha catalogado como dramáticas, catastróficas y traumáticas, digamos, ese es el lado negativo. Pero también han sido necesarias e importantes para el desarrollo de lo que llamo, y voy a explicar después, la ecorporeidad y el metabolismo de la relación humano-naturaleza, así como han sido muy importantes para el establecimiento de relaciones sociales a lo largo de la historia humana.
Hay varios textos, hay muchos textos importantes que han abordado diferentes aspectos en la historia de las epidemias. Muchos de ellos intentan ser de larga duración, otros de mediana duración y muchos son estudios que abarcan periodos concretos o situaciones específicas sobre las epidemias y pandemias. ¿Qué es lo que manejan? Bueno, generalmente son descripciones, hay gran cantidad de datos, tratando de hacer explicaciones causales y además, pues en general tratan de reconstruir los hechos y los fenómenos durante las epidemias. Estos rubros de investigación generalmente se catalogan dentro de la historia demográfica, la historia médica, la historia cultural, la historia antropológica. Bueno, este sería un cuadro donde expongo, digamos, en términos generales, cuál sería una visión de cómo abordar en términos esquemáticos, considerar los factores que aparecen en las epidemias, ¿no? Serían, pues, en general, todas las condiciones históricas y tecnoeconómicas, las socioculturales, las medioambientales, ecosistémicas, y sin olvidar la cuestión propiamente de los sistemas de salud y la propia situación salud y enfermedad a nivel personal y a nivel social. Hablo aquí de un choque epidémico y de cómo el choque epidémico en el núcleo de la situación epidémica se enfrenta a una serie de inmunidades, que es lo que voy a desglosar en mi propuesta. Esta es una propuesta teórico-metodológica, ¿sí? Desde mi punto de vista y a partir de mis investigaciones, bueno, lo que pienso y considero es que hace falta avanzar más en una sistematización de los abordajes antropohistóricos y sobre todo de una historia comparativa de las epidemias. Se han hecho, como he dicho, muchas investigaciones históricas, pero no ha habido lo suficiente desde mi punto de vista de una historia comparativa. Y en ese sentido, bueno, es muy importante ir más allá de los aspectos que tratan los médicos, porque nosotros abordamos lo médico, el cuerpo, la biología, etcétera, etcétera, pero básicamente somos antropólogos, bueno, desde mi punto de vista y mi formación, antropólogos sociales y culturales e historiadores de las epidemias. Entonces, sí recuperar los aspectos metodológicos que tienen que ver con lo médico, lo microbiológico, lo epidemiológico, pero se trata de abundar e ir más allá de eso. Sugiero a continuación como 15 directrices importantes, ¿sí? Eso es muy importante porque desde mi punto de vista, pues aquí está sintetizado toda mi experiencia y una propuesta que lanzo para que pueda ser recuperada o criticada, ¿no? En primer lugar, es muy importante las declaratorias y las caracterizaciones de las epidemias y de los agentes que participan en esas situaciones, ¿no? Ahora, no solamente los agentes y las caracterizaciones o declaratorias de lo oficial, ¿no? El estatuto oficial, del status quo, sino también todo lo que tiene que ver con los disidentes. Es muy importante no despreciar estas contracorrientes de lo oficial, ¿no? Y bueno, en este sentido sabemos que las epidemias, pues hasta el siglo XIX no se sabía o no se conocía a profundidad que intervenían factores microparasitarios, y entonces esa es una cosa que hay que considerar muy importante. Las epidemias históricas no ha estado tan presente lo microparasitario porque no se conocía estos microparásitos, bacterias, virus, riquecias, hongos, etcétera, etcétera, y fue hasta después que se fue incluyendo. El segundo elemento es el shock de miedo, ¿sí? Es decir, todas las epidemias causan este shock que marqué hace un rato con el cuadro que traía, este shock entre el choque, ¿no? Entre los factores desencadenantes de la epidemia y lo que sucede en los que se ven impactados por esto. Entonces aquí hay que analizar discursos, simbolizaciones, comunicaciones e informaciones. ¿Por qué? Porque impactan la conciencia, el cuerpo y el imaginario de las poblaciones, es decir, de los agentes participantes. El shock del miedo es algo muy fundamental en todas las epidemias. Nos enfrentamos pues a una situación de miedo porque muchas veces las epidemias son masivas y no se conocen las causas y no se conoce qué va a pasar. Entonces inmediatamente sucede este elemento fundamental. Otro elemento importante es que toda epidemia o todo proceso de epidemización
pues es un estado de excepción. Aquí aparecen entonces la necesidad de analizar qué tipo de situaciones en términos de poderes y de correlaciones de fuerza en los sectores socioeconómicos, las clases sociales, los sectores que participan, así como el papel de los gobiernos y estados y los grupos dominantes, porque bajo un estado de excepción ellos aparecen y inclusive son agentes causantes o participantes activos. ¿Cuáles son las propuestas y los métodos para controlar y disciplinar este estado excepcional que generalmente son desbordamientos, caos, reacciones inusitadas, etcétera, ¿no? Entonces hay que analizar todo este elemento. También en este sentido ver cuáles son las acciones y reacciones de los sectores, tanto poderosos como vulnerables o aquellos que están en resistencia. Otro elemento importante, ¿cuál es la fortaleza o debilidad del sistema inmunitario? Yo concibo, como voy a mencionar más al siguiente, en las siguientes diapositivas, que el sistema inmunitario es algo muy complejo, no es el sistema inmunitario que tratan solamente los médicos alópatas o microbiólogos o virólogos, sino el sistema inmunitario que yo concibo es algo muy complejo donde interviene lo personal y lo colectivo, ¿sí? Donde aparecen recursos y contextos de las diferencias y desigualdades que hay en la sociedad. Por otro lado está el elemento de la memoria y de la amnesia de eventos epidémicos históricos anteriores, colindantes o aquellas situaciones de crisis que son copertenecientes a esta situación, ¿no? Sequías, plagas, hambrunas, prevenciones, recuperaciones o olvidos, así como la importancia que tienen las codificaciones socioculturales que poseen las poblaciones y los individuos para enfrentarse a estas condiciones inusitadas o excepcionales. También están las lecciones, desafíos y consecuencias inmunitarias, tiene que ver con lo anterior. Por otro lado, aislamientos y confinamientos. En todas las epidemias aparecen estos procesos donde se generan aislamientos, confinamientos, blindajes y protecciones de todo tipo, ¿no? Por otro lado, también medidas emergentes de salud, ayuda, solidaridad, cooperación, fondos especiales, cordones de seguridad, filantropías, medicinas, remedios, sanaciones, etc. Por otro lado, otro elemento muy importante es la actitud y los comportamientos que se tienen hacia las otredades, la discriminación, la estigmatización, los racismos y las intolerancias. Generalmente aparecen siempre los otros como causantes, ¿no? O participantes de las epidemias, y entonces generalmente empiezan a generarse una serie de conflictos, de violencias o de discriminaciones. Por otro lado, también es muy importante las situaciones de duelo, los dramas, las enfermedades, los sufrimientos, y aquí la participación de antropología de la muerte. Las conductas extremas también, a veces son insólitas, individuales y colectivas, las violencias inducidas, potenciantes, los autocastigos que se generan en las poblaciones o en los individuos, ¿no? A veces se pierde el control ante el miedo, ante todo lo que está sucediendo, y aparecen esas conductas que yo llamo extremas e insólitas. Por otro lado, es importante el recuento de daños y las resistencias en los cuerpos. Los pacientes, los enfermos, las víctimas directas e indirectas, los contagiados, quienes se recuperan, los decesos, todo eso que se maneja como estadísticas epidemiológicas o de mortalidad y letalidad. Bueno, están las lecciones y los desafíos. ¿Qué consecuencias inmunitarias adquiridas o artificiales se producen? ¿Sí? Generalmente hay codificaciones de esos procesos inmunitarios. Los sujetos, los individuos, las poblaciones participan de esta respuesta inmunitaria. En el caso, por ejemplo, del sistema médico actual, pues están los fármacos, las intervenciones médicas, los hospitales, ¿no? Que ya son inmunidades construidas socialmente. Por otro lado, están las consecuencias y tendencias de los reacomodos y reestructuraciones en las sociedades. Es decir, siempre que pasa esos procesos epidémicos, empieza a haber una serie de reajustes y de reacomodos, que ahora en estas epidemias recientes y sobre todo con la COVID o el ébola o el VIH-Sida, se ve cómo aparece lo geopolítico,
los poderes, las estructuras políticas y económicas empiezan a reajustarse, ¿no? Y eso empieza a generar un efecto, vamos a decirlo así, en cadena, reacción en cadena, ¿no? Así pues, también es muy importante qué categorías y conceptos se manejan. Esto es muy importante porque finalmente son las herramientas teórico-metodológicas. De qué manera vas a ir siguiendo o va a dar seguimiento a esa procesualidad de los acontecimientos, cuáles son los puntos importantes, los acontecimientos claves, qué posicionamiento hay ante eso, y sobre todo también importante qué fuentes, documentos, registros, etnografías, descripciones, enfoques y reflexiones se utilizan. Todo esto hay que darle un valor, ¿no? Un análisis valorativo. Y yo digo, bueno, se trata también de un posicionamiento crítico. Así pues se trata de generar discusiones e informaciones y miradas que puedan de alguna manera conectar las investigaciones y los investigadores que han trabajado sobre estos aspectos o que están trabajando sobre los mismos. Así pues, es importante qué tipo de conclusiones y ver las tendencias o efectos en el mediano, en el inmediato, mediato y largo plazos. Se trata pues de que desde mi punto de vista las epidemias y su estudio, cuando están sucediendo y cuando se están abordando en términos ya históricos, se trata de un laboratorio ensayístico, teórico, metodológico y empírico. Se trata pues de sucesos sui generis, emergentes, reemergentes, excepcionales, alterantes, que se cotidianizan y que en ese sentido podemos utilizar todo este tipo de elementos que estoy señalando, porque finalmente, sobre todo las pandemias mundializadas, digamos, de finales del siglo XX y principios del XXI, pues el espacio y la temporalidad y la transversalidad es geomundial, geopolítica, geocultural. Es algo complejo y entonces en ese sentido tenemos que ir pues trabajando, ¿no? Recuperando estos aspectos que estoy señalando. Yo desde mi investigación he, digamos, utilizado algunos conceptos que me parece que son aportes que yo he tratado de implementar y de utilizar. Lo he plasmado en mis estudios, en mis textos. Se los recomiendo en mis dos libros, que, bueno, están todavía disponibles. Uno es el de la conquista de México y la mundialización epidémica, es editorial Taller Abierto del 2000, y el otro es el de Ébola y la mundialización epidémica, que es de editorial Navarra del año 2014, que todavía está disponible y que es muy pertinente porque allí es donde precisamente me doy cuenta y ilustro de una manera sistemática cómo estas epidemias del siglo XX, finales del siglo XX, siglo XXI, se estaban ya desarrollando como potenciales epidemias que iban a estar sucediendo y que iban a causar estragos cada vez más contundentes, cada vez más fuertes, ¿no? Entonces, la epidemia del COVID-19 pues ya estaba, digamos, premonizada, ya estaba prevista, inclusive por muchos actores y muchos grupos. Entonces, en este texto, pues yo ahí estoy viendo todos los elementos, la participación de los poderes, las consecuencias, todo esto que vi en la metodología. Los conceptos, pues, que trato yo de utilizar y que trato de enriquecer o proponer en estos textos, menciono aquí 3 ejemplos, que es el de codificaciones socioculturales e inmunológicas, definidas como aquellas experiencias, conocimientos, protocolos, normas y prácticas que se han incorporado al saber positivo de la humanidad y que entonces se ponen en funcionamiento por las sociedades y los grupos, ¿no? Estas codificaciones, digo, son de 2 tipos, socioculturales, ¿no? Estos instructivos, pautas de cómo actuar, de cómo en una epidemia empiezan a aparecer estas normas, estas reglas, estas pautas innovadoras o ya probadas anteriormente. Por eso llamo que son codificaciones. Codificaciones no quiere decir que estén ancladas en el pasado, sino que se reactualizan constantemente. Y por otro lado, las codificaciones inmunológicas, que esto ya hemos hablado un poco, que
que precisamente están enfocadas a ese fortalecimiento, esas resistencias de los ecocuerpos y de la corporeidad, que está en juego, que está en peligro con estas enfermedades y estas epidemias. Y el mismo concepto de corporeidad o ecocuerpo, que yo concibo también unificado, no se trata del cuerpo individual solamente, sino es el cuerpo en relación a los entornos. Por ese lado, entonces, distingo cuerpo individual, cuerpo medioambiental y cuerpo ecológico. Se trata de un cuerpo social o societal integrado, donde aparecen una serie de aspectos muy importantes, ¿no? El comportamiento de los grupos domésticos, de los individuos, de los colectivos y de la sociedad en su conjunto. Y en este caso, cuando son pandemias globalizadas como las actuales, pues el conjunto de la humanidad aparece como un cuerpo societal que está reactuando con el entorno, los entornos generales del mundo, ¿no? Del planeta. Y bueno, aquí el otro concepto es el sistema inmunitario integral. Es decir, el sistema inmunitario tampoco es solamente fisiológico ni anatómico. Este sería solamente un aspecto del sistema inmunitario integral. Hay sistema inmunitario anatómico fisiológico, pero también hay un sistema inmunitario energético. Es decir, todos aquellos flujos y capacidades que tienen los cuerpos humanos para utilizar la energía y manejar la energía en todos sus niveles, ¿no? Tanto al interior de los cuerpos, eso lo ha trabajado muy bien la medicina tradicional oriental, inclusive también la mesoamericana. El sistema inmunitario mental, ese sería otro nivel del sistema inmunitario, es decir, dependiendo de la capacidad o la resistencia, ¿no? En las ideologías, en el pensar, en el creer, se puede generar o no, o se puede debilitar o no la inmunidad. Sabemos que el estrés, ¿no? Se ha investigado mucho el estrés, el bombardeo informático, generalmente va teniendo efecto y mella sobre la inmunidad energética y mental. Igualmente lo emocional, ¿no? Las emociones son muy importantes para la resistencia frente a los virus, las bacterias o los factores causantes de las enfermedades, y en este caso de las plagas y epidemias. Lo emocional siempre es un eje fundamental, ¿no? Recientemente se le ha dado su importancia, pero pues hay muchos sistemas médicos tradicionales y antiguos y, no sé decirlo así, de larga experiencia que siempre lo han tomado en cuenta, ¿no? Los sistemas médicos de la India, de China, de Mesoamérica lo han recuperado. Y bueno, ahora se le ha dado una importancia por psicólogos y investigadores que han reconocido su papel, ¿no? Así pues todos los sentimientos, las emociones, las experiencias, sobre todo en situaciones de duelo, de muerte, de sufrimiento, de drama, ¿no? Como lo estamos viviendo ya vivamente en esta situación, ¿no? Y por otro lado, pongo otro ejemplo. Tengo más conceptos, pero digamos estos serían los que me parece importante de destacar y que he tratado de ilustrar y de manejar. Este es el concepto de SIDI, o síndrome de inmunodeficiencia impuesto. ¿Por qué? Porque las deficiencias inmunológicas no vienen de la nada, sino generalmente son provocadas, son causadas biosocioculturalmente. Y a menudo son impuestas por múltiples vías, maneras, ¿no? En este caso, en el COVID-19 hemos visto que los medios de comunicación, los más media, el internet, las noticias, la televisión, los periódicos, los anuncios, etcétera, etcétera, pues manejan toda una serie de eslogans, de mensajes, de propuestas, de intervenciones. En el caso mundial, pues las instituciones médicas como la OMS, la OPS, los médicos que tienen una filosofía, una perspectiva médica determinada, ¿no? No todos pertenecen al sistema médico oficial, por eso hablo yo de sistema médico subordinado o paralelo. Y en este sentido, pues vemos que en la historia de las epidemias ha habido este síndrome de inmunodeficiencia impuesto, y sobre todo porque se impone bajo ciertas condiciones y bajo ciertos dominios. Emergen contextos y condiciones de conflictos, tensiones o estrés masivo.
Y muchas veces esos conflictos son creados, son provocados por los poderes dominantes, ¿no? Por las situaciones como invasiones, choques, confrontaciones, y se encuentran bajo condiciones los grupos sociales, las personas de desigualdad, de desventajas y vulnerabilidades, tanto a nivel bélico-militar, con el caso de los conflictos y guerras, como desventajas o situaciones desiguales en la economía, en lo sociológico, en las mismas condiciones históricas o en la biogeoecología de cada situación, de cada contexto, de cada país, de cada región. Y bueno, tenemos desde el siglo XX, también ya muy conocidas, reconocidas, no voy a abundar en ellas, la influencia de Kansas o española, la influencia de Hong Kong, el VIH-Sida, ¿no? Que fue muy importante desde mi punto de vista porque marcó un hito de lo que sería este tipo de epidemias bajo contextos del neoliberalismo y bajo contextos de una ofensiva muy fuerte del capitalismo sobre las masas y los trabajadores y los sectores populares, ¿no? Aunque el VIH-Sida, digamos, es una epidemia que se caracteriza como de transmisión sexual, pues tiene consecuencias socioculturales e histórico-económicas muy importantes, ¿no? No solamente por la internacionalización y la cantidad de decesos y de infecciones, sino porque, digo yo, fue la primera pandemia neoliberal o de reestructuración de la acumulación capitalista de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? Y tenemos por otro lado la pandemia y la influenza H1, AH1N1, que esta es una pandemia que se plantea que se generó en México y en Estados Unidos conectados, ¿no? Y que también ha causado muchos decesos, y que esa, bueno, tenemos la experiencia en México de cómo se vivió y cómo se implementaron una serie de recursos para contrarrestarla, que ahora pues, se siguen multiplicando, ¿no? Como es el aislamiento, como es la sana distancia, como es la búsqueda de fármacos y vacunas y, y esta confrontación también para caracterizarla, para analizarla y para sacar conclusiones de sus efectos y consecuencias. Y bueno, está la epidemia del ébola, que es la que yo estudio y desgloso en mi investigación, ¿no? Sobre todo es importante porque se dio en países africanos, o se ha dado en países africanos muy, muy golpeados por la crisis mundial, muy marginados, muy dominados, inclusive neocolonialmente, ¿no? Y claro que se extendió, ¿no? A países europeos y Estados Unidos, y sobre todo causó toda una serie de alarmas y de medidas también muy fuertes, porque esta ébola, esta epidemia del ébola, causada también por un virus muy peculiar, muy caracterizado como muy patógeno, se planteó que tenía una tasa de mortalidad muy alta. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, algunas de las consecuencias ¿no? que tuvo y que tiene. Y por otro lado, otras epidemias ya totalmente de este siglo XXI, como el MERS, que han sido importantes, significativas, y en este contexto que estoy planteando, pero que no han tenido tanta extensión, tanta internacionalización, pero que sí ha habido pues una serie de reconocimientos y alarmas, porque sobre todo son epidemias, la mayoría de ellas, zoonóticas, es decir, que son producto de la interacción cada vez más intensa entre ecosistemas donde están los animales, ¿no? En situaciones, pues, de críticas y la relación que tienen los humanos. Y que esto sucede porque, pues, ha habido un deterioro de esos ecosistemas, ha habido una sobreexplotación de esos ecosistemas por las empresas capitalistas, tanto de producción de carne, ¿no? Como de mineras, como agrícolas, como el turismo, etcétera, etcétera. Entonces se han invadido esos espacios y entonces la relación
entre humanos, entre animales y humanos, pues es más crítica, más difícil, y ha causado estas epidemias de origen zoonótico. El SARS es otro ejemplo, ¿no? Y bueno, tenemos esta del SARS-CoV-2, que es el virus que se ha caracterizado como el nuevo coronavirus, y la caracterización, el nombramiento de esta pandemia como COVID, ¿no? Que hasta ahora, según los datos recopilados por las agencias internacionales, rebasó el 1.000.000 de decesos y más de 36 millones de casos. Es una pandemia, pues, planetaria, ¿no? Oye, Miguel Ángel, y en este sentido de lo último que estás comentando, ¿cómo sería que ves tú el apoyo por parte de las instituciones, tanto en cuanto a lo económico como en cuanto a facilitar estos intercambios para enfrentar estos nuevos retos? Este es el punto clave que nos encontramos en las instituciones donde estamos trabajando, pues los investigadores sociales en general, específicamente los antropólogos y los historiadores. Creo que hoy más que nunca somos útiles, somos factor clave, no solamente en la investigación, sino en la difusión, en la divulgación, en alertar el sentido crítico de lo que está sucediendo. Y entonces las instituciones a las que pertenecemos, universitarias, académicas, culturales, etcétera, artísticas, creo que deben de tomar conciencia de que se necesita también inyectar en recursos, no escatimar como lo están haciendo muchas autoridades, creyendo que solamente lo médico, alopático, higiénico es lo más importante. No niego la importancia que tiene este arsenal de la medicina actual, pero es importante alertar que los investigadores podemos detectar, podemos proponer y podemos tener contacto y compromiso con la sociedad. Y entonces, en ese sentido, pues hoy más que nunca las ciencias sociales tienen que ser fortalecidas, ¿no? Y Sí, yo vemos que... creo que de alguna manera estás planteando el reto para los científicos sociales en general Exacto. de hacer algo para desmedicalizar todo el enfrentamiento frente a la pandemia y darle una perspectiva mucho más amplia que integre un sistema inmunitario del que hablabas, que no nada más sea lo médico, sino que sea todas las relaciones, las formas de consumir, de producir, de todo, y cómo enfrentar esta pandemia frente a la crisis civilizatoria que ya estaba, ¿no? Exacto. Se trata de abrir estas perspectivas y posicionarse, digamos, en este compromiso, que es compromiso, vamos a decirlo así, ético, es un compromiso investigativo y es un compromiso para los investigadores social y vital, finalmente, ¿no? ¿Cómo vamos a comunicar, a investigar, a discutir, a asociarnos, a seguir debatiendo, a seguir construyendo metodologías, propuestas, ¿no? Y creo que el espacio del INA, ¿no? Pues estamos concentrados en una gran cantidad de investigadores y podemos hacer esas intersecciones, estas multidisciplinariedad y enriquecer el debate y la investigación, ¿no? Tanto teórica como bibliográfica, como de campo, que bueno, ahorita se está discutiendo en qué condiciones se va a hacer esta investigación de campo, cómo podemos hacerla, si es importante, bajo qué condicionamientos, pero sí, obviamente se necesita la base económico-material. El INA nos ha reducido, ¿no? A los investigadores, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que tenía yo que tengo mi proyecto, pues no hay recursos. Entonces, ¿cómo vamos a generar esto que la propia sociedad está solicitando? Los grupos vulnerables, los grupos afectados, ¿no? Claro. Y cómo vamos a desarrollar esta investigación si los recursos están recortados, ¿no? Y se canaliza a otras cuestiones que son importantes, pero que finalmente se tiene que hacer un balance de qué es lo prioritario y podemos nosotros mismos aportar
esa importancia que tiene lo sociocultural, ¿no? Lo ecomédico, no solamente lo propiamente médico, sino lo ecosociocultural que tiene. Las epidemias son sociales, son subculturales, ¿no? Otras formas de sanación. Exactamente, y otras formas de participación para fortalecer el sistema inmunitario integral, ¿no? Todas Miguel las Ángel, pues protecciones. muchísimas gracias. Seguimos en la tarea de difundir nuestro trabajo, de señalar las debilidades institucionales que generalmente pues están muy apoyados por la gente, por los dirigentes, y ojalá y esto sensibilice para que puedan gestionar el apoyo a las investigaciones de la propia institución para generar alternativas de resolución de los problemas del país y de la conservación de la cultura de los pueblos. Pues Nada más muchísimas gracias, Miguel Ángel. para los que quieran conectarme, les doy mi correo, adamegul@yahoo.com.mx. Quieren abundar, con mucho gusto. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.